Muy bien, chicos. Buenos días. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Ya habíamos visto una civilización anterior, ¿no? A la civilización mesopotámica. Una civilización, pues, que literalmente se mantuvo al margen de muchos avances, de que empezó literalmente su sistema de expansionismo, utilizó mucho en cuanto al aspecto militar, innovó en la escritura con el cuneiforme, estudió mucho o empezó a ver las ciencias de las matemáticas. Pero ahora vamos a entrar a otro rubro, a otro lado más, un poco más al noreste de Mesopotamia. Vamos a irnos literalmente a la civilización egipcia, ¿ok? O los egipcios. Cuando hablamos de Egipto, pues hay innumerables acontecimientos o hechos importantes concernientes a esta civilización, ¿no? Ya que Egipto siempre ha sido la fascinación de todos los arqueólogos del mundo antiguo. Pues cuando hablamos de Egipto, lo primero que se nos viene a la mente son los faraones, las pirámides, que son el monumento más arquitectónico e importante que ellos tenían. Ahora, ¿dónde estaba ubicado Egipto? Egipto está ubicada en el continente africano, ¿ok? No te olvides, en el continente del África, ¿ok? Que literalmente, pues como toda civilización antigua, dependía de una unidad geográfica que es el agua, ¿ya? Entonces, se ubicaba cerca del gran río Nilo. Todo lo que ustedes ven en este contorno, a esto de aquí se le llama el delta del Nilo, ¿ok? Son una cadena de ríos que conectan en uno solo al final y hacen toda esta gama el famoso río Nilo. Aquí arriba, acá al norte de Egipto, aquí arriba está el mar Mediterráneo, o sea, lo puedes ver acá. Todo esto es el mar Mediterráneo. Aquí tenemos el delta del Nilo y todo el río Nilo, ¿no? Entonces, hay dos unidades geográficas, el Bajo Egipto, como lo puedes ver acá, y el Alto Egipto. Las grandes pirámides que hasta el día de hoy siguen están construidas en el Bajo Egipto, ¿ok? Tenemos al sur, pues el desierto de Nibia, tenemos acá al oeste el Mar Rojo, al este el desierto de Libia, y pues literalmente acá tenemos, ahí después les voy a contar un acontecimiento que pasó literalmente cerca de la era tutmódica en este periodo. Avanzamos. En la organización política, pues los antiguos reyes, los monarcas, siempre se les consideraba con una connotación, un nombre en común, ¿no? En Mesopotamia, pues los reyes era el nombre que se les daba a la máxima autoridad, pero en Egipto a la máxima autoridad se le va a llamar faraón, ¿ok? A toda máxima autoridad política, social, religiosa se le va a llamar el faraón. Ahora, él contaba con unos ministros que le iban a ayudar a gobernar el imperio, porque literalmente él no iba a estar en todo lado. Él solamente era una figura, literalmente, ¿no? Entonces los demás, pues los ministros y funcionarios le ayudaban a él a poder canalizar, a poder conllevar, a poder trabajar para que Egipto empiece a surgir poco a poco. El faraón tenía un primer ministro, un hombre de confianza, como podríamos decirle su mano derecha. Y la mano derecha del faraón era el visir. El visir era una especie de primer ministro que ayudaba siempre y aconsejaba al faraón para algunos temas difíciles que le tocaba decidir. ¿Ok? En cuanto a lo social, pues podemos también recordar que el faraón era la máxima autoridad, luego estaban los sacerdotes, el aspecto religioso y la gente adinerada. Luego de eso tenemos a los funcionarios, a los escribas, tenemos a los ricos comerciantes, ¿ya? Y acá también tenemos a los médicos, porque los médicos trabajaron mucho lo que es la momificación y otros aspectos más de la medicina. Los arquitectos, los cuales empezaron a construir las grandes pirámides. Y luego tenemos a los artesanos, a los comerciantes pequeños y por último a los campesinos. Pero la clase más baja, pues no estaba solamente con los campesinos, sino que la última rueda de la carroza, se podría decir así, eran los esclavos, ¿ok? Que eran pues personas que eran conquistadas, porque como toda civilización antigua, los egipcios empezaron a expandirse. Y al expandirse, pues literalmente ellos intentaron ya colonizar y la gente que colonizaban lo llevaban a Egipto como esclavos. ¿Okay? Y los esclavos servían como mano de obra pues, para construir los grandes monumentos. En la economía, en su economía, Egipto era su principal fuente de ingresos, era la agricultura. ¿Ok? Recordemos que donde hay un río, donde hay agua, pues la agricultura empieza a florecer mucho más. Y cultivaban mucho lo que era el trigo y la cebada. ¿Ok? En la ganadería trabajaban con los cerdos, las ovejas, las cabras, los patos y los gansos. Gracias a que estos dos era muy productivo en Egipto, esto va a llevar a algo llamado comercio. Recordemos que aquí todavía no había dinero, no había plata, no había monedas,
pero había algo que se llamaba el trueque, ¿ok? Se comercializaba a través del trueque. Entonces, empezaban a ver los pequeños comercios y Egipto era un país, una civilización, se podría decir así, que exportaba mucho lo que es el lino, ya una clase de tela, y el papiro, que ya vamos a ver más adelante qué cosa es. ¿Ok? Avanzamos. En el aspecto religioso, pues como toda religión antigua siempre ha tenido la necesidad de creer en algo, aquí vemos una punto importante. Eran politeístas. ¿Qué significa politeístas? Pues que adoraban a muchos dioses, adoraban a demasiados dioses, ¿ok? Estos dioses suelen ser representados con cuerpo humano y cabeza de animal. A ese aspecto se le va a llamar antropomorfo, ¿ok? Antropomorfo. ¿Qué es un antropomorfo? Un antropomorfo es esto, mira. Esto es un antropomorfo, ¿ok? Era un dios, este es el dios Osiris, ¿ya? Aquí está el dios Ra, el dios que todo lo ve, y también el sol. El dios Osiris, que tiene la cabeza de un águila y el cuerpo de un animal. A este estilo, a esta forma, se le va a llamar forma antropomorfa, ¿ok? Bien, sigamos. El dios más importante que tenían los egipcios era Ra, que es el dios creador de la naturaleza y el dios creador de la humanidad. Ellos miraban al cielo, pues al ver al imponente sol, pues le dieron esa atribución y esa característica, ¿no? Ahora, luego tenemos a las demás deidades. Por ejemplo, Osiris es dios de la resurrección, símbolo de la fertilidad y la regeneración del Nilo, ¿no? A él se le atribuía que cuando el río Nilo producía bastante en la agricultura, pues le agradecía mucho a Osiris por eso. Isis es esposa y hermana, ¿ya? De Osiris, ¿ya? Diosa de la maternidad, del nacimiento, de la familia, ya. Cada niño que nacía se le agradecía a esta mujer por haber venido o por haber traído a un niño más al mundo. Entonces, Isis viene a ser literalmente la diosa de la familia y del hogar, ¿ok? Horus, que es el hijo de estos dos, ¿ya? El hijo de estos dos, Horus es el dios del aire, ¿ya? Y el dios de la tierra también. Entonces aquí lo vemos prefigurado, ¿no? Acá está Osiris, literalmente, acá está Isis y acá está Horus, ¿ok? Sigamos. Anubis, que es el dios de los muertos y que protege y guía a los muertos. Ahora, yo quiero que tú te fijes en esta imagen. A este monumento se le llama la tableta de Anubis o la escultura de Anubis, ¿ok? Si tú te percatas, ¿ya? Si tú te percatas, aquí está el dios Anubis. Él es el dios Anubis, es un dios chacal, un dios con cabeza de perro, ¿ok? Aquí es una persona que ha fallecido. Primero, antes de pasar al mundo ideal, ¿ya? Al mundo ideal, recordemos que acá está Horus, Anubis lo lleva y lo pesa en su balanza, ¿ok? Lo pesa en su balanza. A eso se llama la balanza de Anubis. ¿Qué representaba? Aquí vemos una pluma y aquí vemos un corazón, aunque no se vea muy bien. ¿Qué hacían los antiguos egipcios o cuál era la antigua creencia? Es que una persona, cada vez que iba, perdón, llevaban a este lugar y pesaban su corazón con la pluma. Si su corazón lograba equiparar a la pluma de la justicia, pues él tenía la opción de pasar al más allá. Tenía la libertad de ir al más allá. Pero si tu corazón pesaba más que la pluma, pues no eras digno de entrar al más allá y te quedabas en una especie de limbo, en un lugar donde no podías ir ni al cielo ni al infierno. Entonces, si esta persona ha sido justa, pues era presentada. Acá está el dios Ra, el dios que todo lo ve. Y acá tenemos a Horus y acá tenemos al dios ¿cómo se llamaba este dios? Al dios Osiris, perdón, a Osiris, ¿ya? Y que literalmente es presentado para que él se vaya a su próxima vida, a vivir a una vida mucho mejor, después de la muerte, literalmente. Y en la parte de aquí arriba, ¿ya? Aquí arriba, están los antiguos faraones, que son la mayoría de ellos los jueces de los muertos, se podría decir así. ¿Ok? Muy bien, avanzamos. En el desarrollo cultural, recordemos que en Mesopotamia se había formado un nuevo estilo de escritura, ¿no? Se inventó la primera escritura que se llamó el cuneiforme. Egipto evolucionó esa escritura. Empieza algo denominado la escritura jeroglífica. La escritura jeroglífica empieza a ser una de las escrituras más sagradas. O sea, literalmente este tipo de escritura no se va a utilizar solamente, o sea, no se utilizaba de forma común. Se utilizaba solamente para hacer o para transcribir en monumentos o tumbas.
¿Y cuál es la escritura? Esta de aquí. ¿Ya? Esta de aquí es la escritura egipcia, o la jeroglífica, perdón, ¿ya? Que literalmente vemos como imágenes y figuras. Entonces, a esto se le va a llamar la figura o la escritura sagrada. Luego estaba la hierética, es que esta de aquí, la del medio. Es una escritura, pues, más simple que la jeroglífica y era utilizado para escribir documentos que el faraón, pues, mandaba a redactar para mandarlo a las demás provincias. Luego tenemos la demótica, que literalmente es la de aquí, que es la más fácil, la más sencilla, y que pues literalmente era usada para el comercio. Cada vez que iban y utilizaban el comercio, pues y transaban con otra civilización, pues ahí se redactaba lo que se estaba transando con otra civilización, lo que se vendía y lo que se entregaba. Bien, en la arquitectura, pues en las tumbas, que eran lo más común, los egipcios utilizaron mucho lo que es la mastaba. Miren, esa es una forma de una tumba, ¿no? Hoy en día, pues nos meten en un hueco o nos ponen bajo tierra y listo. En cambio, los egipcios no, ¿ya? Su arquitectura y su arte siempre va a estar basada en la religión. Ahora, esto aquí en la parte, si nosotros visualizamos aquí, nos damos cuenta que aquí hay monumentos y aquí está la escritura jeroglífica. ¿Ok? Aquí está la escritura jeroglífica. Y aquí se redactaba lo que este hombre había hecho en vida. Literalmente, esta tumba era para una persona de clase media alta. ¿Ok? Y acá abajo, pues, estaba la cámara sepulcral, ¿no? Él era sepultado aquí. En cambio de los hipogeos, era más complejo, ¿no? Eran ya como ciertos lugares donde también estaban dibujados, escritos, habían ciertos fragmentos de imágenes, pero eso es ya para gente adinerada, se podría decir, del antiguo Egipto, ¿no? Y ya pues ahí se sepultaba la persona y ahí quedaba, pero es como una habitación gigantesca y que era muy, muy bien decorada. Ahora, aquí solamente eran sepultados los faraones, ¿ok? Aquí no se sepultaba a otra persona más que no sea un faraón. En lo que es la región de Espeos, las pirámides también, algunas de estas sirvieron como tumbas, ¿ya? También tenemos el templo de Karnak, un templo para el sacerdocio, donde los sacerdotes literalmente iban y también ahí se enterraban a ciertas personas. El templo de Luxor, donde también fueron enterrados grandes faraones. Y pues literalmente ahí están anexadas eso, ¿no? Más o menos ellos, los faraones, consideraban que la muerte también era un traspaso, ¿ya? Y los faraones pues se les tenía que enterrar con honores y con grandes glorias, se podría decir así. El papiro es algo que ya los egipcios habían innovado. Ahora, hay algo muy interesante, ¿ok? El papiro fue utilizado literalmente en Egipto por primera vez cerca del año 3000 a.C., que es una forma de papel. Los mesopotámicos escribían en arcilla, pero los egipcios fueron un poquito más allá. Utilizaron una rama que crece, esta rama de acá, la que ven aquí en la parte derecha, esto de aquí, es el papiro, es la rama del papiro o la hoja del papiro. ¿Qué hacían? La desmenuzaban, ya la desmenuzaban, nos pegaban con una cierta goma ligera, ¿ok? Y luego se trabajaba y se dejaba secar y se volvía así, como vemos en esta imagen de acá. Y ahí se podía escribir. A eso se le llama el papiro, el primer papel descubierto hace 3000 años atrás. Ya luego, pues el papel va cambiando y se va haciendo más rudimentario con el pasar de los años. La momificación, para terminar. El arte de la momificación, pues literalmente nosotros sabemos que no era para todos. Se momificaba solamente a los faraones, ¿ok? Y pues literalmente en este aspecto se les sacaba solamente los órganos internos y se les colocaba en vasijas de oro. Luego los embalsamaban, ya les echaban especies aromáticas, cubrían el cuerpo con vendajes y luego lo ponían en su cámara sepulcral. Estos cuerpos han logrado durar muchos años. Es por eso que después de 2000, 3000 años, algunos cuerpos de algunos faraones que han sido encontrados, pues aún se mantienen casi intactos. ¿Ok? Eso se debe a la perfecta utilización de la medicina de ese tiempo. ¿Ok? Entonces recordemos que la momificación solamente eran para los faraones, no era para nadie más. Bien, eso ha sido la clase de hoy del tema del imperio egipcio. Espero que les haya gustado la clase, chicos. Ah, y que pues recordemos que Egipto también es una de las grandes maravillas del mundo antiguo.